Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Hola amado, Dios te bendiga. Gracias por tu sintonía. En este precioso día tenemos una palabra acerca del mandamiento posiblemente más importante que Jesús le dio a sus discípulos. Vamos sin más preámbulo a escuchar esta palabra a labios de una de nuestras maestras, Sandra Oquendo. Sandra. Hermano, que el Señor le bendiga. Gracias por nuevamente conectarse con nuestra iglesia virtual, la Iglesia La Vida Verdadera, que pastorea los apóstoles Judy y Roberto Comesañas. Hoy lo que le traigo es, primero le voy a contar una experiencia que tuve y luego vamos a entrar a la clase. Y hace 2 semanas atrás tuve una conversación con alguien, una persona que yo amo mucho, que respeto mucho. Um, Estábamos hablando y me hizo una pregunta sobre, porque esta persona tuvo una conversación con alguien sobre si una persona debe de ser cremated or buried, enterrado o quemado, no sé cómo se dice, quemado. Y otra persona había dicho, no, que los cristianos no pueden hacer eso, que son los impíos que hacen eso. Y la persona que estaba hablando conmigo se ofendió porque ella, su mamá, la cremated, right? Y la quemaron, ella tiene las cenizas de ella. Y, ella me preguntó qué yo pensaba de eso. Yo dije, bueno, de que yo sé, yo no creo que la Biblia habla de eso. Y yo traté de buscar, después de hablar con ella, yo busqué, y de verdad que no hay nada que dice sobre eso. Pero yo lo que le dije a ella, no te preocupes, I mean, no te, no te debes de ofender por lo que dicen las personas. Esa es su opinión. De que yo sepa, en la Biblia no menciona nada. Y después empezamos a tener una conversación y ella empezó a hacerme preguntas, pero empezó como que, oh, yo no sé por qué uno tiene que ir a la iglesia, o por qué uno tiene que dar diezmo, lo de usual, Y todo lo que el Señor me daba era palabra. Yo daba su palabra, porque yo digo, mi opinión es mi opinión. Yo no le voy a hablar a una persona de Dios basado en mi opinión. Te puedo dar mi experiencia y te puedo llevar a la palabra, pero yo no te puedo, tratar de convencer de algo si tú no quieres ser convencido. No convencer, déjame no decir eso porque cuando uno le habla a una persona de Dios, cuando uno va a predicar a una persona, tú no lo estás tratando de convencer o de manipular, lo que tú estás amándole lo suficiente para presentarle el plan de salvación. Igual que tú lo recibiste, ¿verdad? Tú lo recibiste por gracia, vino alguien, te habló y, el Espíritu Santo, te ministró. La palabra de Dios te ministra. Es la que es eficaz, right? Y vamos a llegar a eso. Um, También estuve hablando con otra persona y ella misma tuvo una experiencia similar. No, no tan, bueno, similar en una parte. La persona con quien yo hablé, cuando la persona me dijo, yo creo en Jesús que murió por mis pecados, yo le dije, fine. So, seguimos hablando, pero me dijo que no cree en toda la Biblia, cree en parte de la Biblia. Yo le dije, ¿tú sabes qué? Porque tuvimos unas conversaciones de algo, me dijo que ella piensa que unas historias de la Biblia son cuentos, son como cuentos de hadas. Y yo dije, ¿tú sabes qué? Yo te amo lo suficiente y yo te respeto como persona. Esa es tu opinión. Eso no es lo que yo creo. Yo le dije, vamos a llegar al acuerdo, que estamos en desacuerdo, pero que nos amamos y nos respetamos. Yo no me voy a poner a pelear, yo no me voy a enojar, nada, you know. Yo puedo hablar con una persona y no alterarme.
Y cuando estaba hablando con esa persona, lo que sentía era la paz de Dios, y yo más quedaba, yo iba a la Biblia. Cuando él me dijo, no, yo no creo en eso de la Biblia, yo dije, ok, yo no puedo hacer más nada. Yo te doy la palabra de Dios. Si, si la persona no lo cree, yo no voy a pelear con una persona. Le voy a amar, voy a orar, y lo dejé ahí. Luego estuve hablando con otra persona que es creyente, me estaba diciendo que ella tiene una amiga que ellas iban a la iglesia juntas. Y a esta otra persona parece que no le fue tan bien y la hirieron, y ella tiene mucho resentimiento hacia la iglesia. Y la persona que me estaba hablando, ella dice, yo la entiendo, pero que esta persona siempre hablaba de Jesús. Yo sé que Jesús murió por mí, yo amo a Jesús. Y ella es amiga con ella siempre habla con ella, cualquier cosa que ella necesita. Pero esta persona empezó a poner cosas en Facebook y le sale en el perfil de la persona que me estaba hablando. Y ahora era bien contra la Biblia, bien contra Dios. O ella le habló y le dijo, yo siempre te he respetado. Y ella le habló, con amor. Le digo, yo siempre voy a estar para ti, pero no me ponga estas cosas en mi perfil. Ella, y la persona le dijo, no, es que yo no quiero que la gente pasen por lo que yo pasé. Y ella dijo, sí, pero eso es una experiencia que tú pasaste, you know. La cosa fue que tuvimos casi algo similar, ¿verdad? So, yo lo que voy a ir, vamos a ir a Mateo 28, 18 al 20. ¿Qué es vamos a ir a la palabra de donde Dios le está hablando a sus discípulos? En Mateo 28, del 18 al 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En la 19 dice, por tanto, id y hacer discípulos. Ok. So, sabemos que los que somos cristianos, sabemos que lo que llamamos la gran comisión, ¿verdad? Que debemos de siempre hablar del evangelio, de presentar el plan de salvación. Aquí dice, por tanto, id y hacer discípulos. So, yo busqué cuál es el origen de la palabra discípulo. Y dice, la palabra discípulo viene del latín discipulus, y que es el que aprende o que se deja enseñar. La palabra disciplina también deriva de discípulos en el sentido del orden necesario para poder aprender. Si tú eres un estudiante, tú sabes que tú necesitas disciplina para estudiar y para, concentrarte en la materia. ¿Y qué significa ser un discípulo según la Biblia? Dice, con permiso, un discípulo es lo que podríamos llamar un seguidor. Alguien que sigue la vida y enseñanza de otra persona. En este caso, un discípulo cristiano también acepta su llamado a predicar y difundir las buenas nuevas de Jesucristo. Ok, so, de acuerdo a la definición, un discípulo, perdón, es alguien que sigue la vida y la enseñanza de otra persona. En este caso sería de Jesucristo, right? So, nosotros como cristianos, nuestro deber es dar esa palabra y vivir, no perfecto porque no somos perfectos. Si las personas, a mí me molesta cuando las personas dicen, oh, pero es que los cristianos hacen esto y lo otro. Yo digo, bueno, es que los cristianos son humanos, right? Yo escuché una enseñanza de T.D. Jakes que me gustó el ejemplo que él dio. Y él puso tres de sus
servidores al frente, él les puso con un papel. Uno era el cuerpo, uno era el alma y el otro era el espíritu. Y él dijo, cuando uno es salvo, cuando uno acepta a Jesús, lo que es salvo es el espíritu. La carne no va a resucitar o no va a ser transformada hasta que vayamos con Jesús. Y el alma es nuestro sentimiento, nuestra alma, que necesitan ser renovados todos los días. Por eso la palabra dice, no seas conforme a no te conforme a este mundo, sino sea transformado por su palabra. So, cuando, cuando hablamos la palabra de Dios, que también es espíritu, le habla el espíritu del hombre. So, por eso es necesario saber la palabra de Dios para cuando le hables a una persona, nuestras palabras pueden sonar bonitas, pero si no son las palabras de Dios, no van a tener un efecto o un efecto positivo. Aquí vamos a ver, voy a ir a Romanos 10 y voy a leer desde el 1 hasta el 13. Y aquí vemos que Pablo está hablando con los judíos y ellos no están haciendo las cosas correctas y él los ama y él está hablando con ellos de nuevo, está hablando de ellos aquí. Dice Romanos 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Este es él preocupado por ellos. Y dice su oración, se está orando por ellos. El 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. La palabra celo significa gran energía o entusiasmo en la búsqueda de una cosa o un objeto. En inglés se llama zeal. So, él está diciendo algo bueno de ello. Él está diciendo, yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, right? Que están entusiasmados, que tienen energía en esa búsqueda. Pero dice, pero no conforme a la ciencia. Y cuando dice ciencia ahí está hablando de sabiduría. So, ellos tienen celo de Dios, pero no lo están haciendo con sabiduría, lo están haciendo a su forma. La 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El 5, porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así, el hombre que haga esas cosas vivirá por ellas, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. 7. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. En 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Yo le hablé del cuerpo, el alma y el espíritu. Pero cuando uno es salvo, el espíritu es el que es salvo, renovado, right? Y Dios, ese espíritu nos va enseñando qué hacer. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos guía a toda justicia y toda verdad. So, cuando aceptamos al Señor y el Espíritu nos empieza a amonestar para buscar la Biblia, para orar, right? Y
A veces nuestro cuerpo pelea con nosotros. No queremos, está cansado. Tenemos que sujetarlo. Todos los días tenemos que ser conscientes de sujetar nuestro cuerpo y nuestras emociones, porque esas emociones suben y bajan, y enfocarnos en el espíritu. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Recuerda, lo que estoy hablando es que cuando vayamos a hablarle a las almas, que seamos conscientes que yo no voy a discutir de cosas que no tienen que ver. Yo tengo que ir al grano. Tengo que ir, Jesús, nadie es perfecto, todos pecamos, necesitamos salvación. Vino Jesucristo, Él murió en la cruz del Calvario, llevó nuestros pecados, Él resucitó entre los muertos y con Él está nuestra salvación, right? En esa sangre. En Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz, la palabra eficaz quiere decir que produce el efecto esperado, que va bien para determinada cosa, que a lo que va y va para el bien. So es viva y es eficaz. En, en Mateos 8:14-17, quiero leer esto porque también está hablando del poder de la palabra. En Mateos capítulo 8, el versículo 14-17, perdón. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Yo voy a leer el 16 una vez más. Dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó. Eso fue y con la palabra, y sanó a todos los enfermos. El poder de la palabra. A veces, y yo lo he visto y yo lo he hecho y ya he aprendido. Right? A veces uno se siente como que tiene la responsabilidad de defender al Señor. Cuando gente te dice, oh, pero, y de esos que roban el dinero, y de esos que manipulan, y de esos que, todo lo que pueda uno pensar. Yo lo que puedo decir, ya que tengo más edad, he tenido experiencia, yo no sé lo que pasa en una iglesia, yo sé lo que pasa en mi iglesia. Yo sé que no es perfecta, pero sé que, que ahí se enseña la palabra de Dios. Dios no dijo que íbamos a tener una iglesia perfecta, right? Dios, cuando esta persona me estaba diciendo eso, lo que vino a mi mente, porque me estaba diciendo, no, pero ¿por qué uno tiene que ir a la iglesia? Porque esto y lo otro. Ella me dijo, no, porque la palabra de Dios no dice, creo que me dijo que no tiene que uno congregarse. Y yo dije, gracias a Dios que yo conozco la palabra. Y Jesús mismo, cuando estaba aquí, antes de resucitar, él iba a la sinagoga y lo vamos a ver en Lucas 4:16. Voy a leer el versículo 16. Dijo, vino a Nazaret, donde se había criado, estamos hablando de Jesús, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Quiere decir que era una costumbre ir a la sinagoga. Y se levantó a leer. En Hebreos 10:24-25 dice,
y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. So, yo no me iba a poner a discutir eso, que yo sé lo que me dice la Biblia. Y para los cristianos que me están escuchando, si hay alguien que dice es nuevo y está diciendo, sí, pero ¿para qué ir? En la iglesia, ahí es donde tú aprendes de Jesús, donde tú aprendes, tú aprendes de su palabra, ¿verdad? Porque no somos expertos. Cuando tú quieres aprender, es interesante porque cuando las personas quieren aprender de, vamos a decir, de los computadores, ellos se van a una escuela a aprender sobre el computador. Tú no te quedas en casa a aprenderlo solo, right? Y si tú no sabes nada de computador, tú tienes que ir a aprender sobre el computador. No es hasta después que tú tengas un buen conocimiento que quizás tú puedas entrar y empezar a buscar y aprender otras cosas. Cuando las personas quieren aprender un idioma nuevo, tienen que ir a una persona que habla ese idioma y que lo sepa enseñar. So, yo no entiendo, si tú vas a aceptar a Jesús en tu corazón, ¿cómo no vas a ir a donde se va a enseñar alguien que sepa de la palabra de Dios, alguien que te pueda enseñar? Y, y que las iglesias no son perfectas, pero en las iglesias uno aprende. Uno aprende a perdonar. A veces van a pasar cosas. You know, si vamos a vivir, si vamos a ser seguidores y discípulos de Cristo, nosotros, right? Y vamos a ir a ser otros discípulos, nosotros vamos a tener que vivir una vida y unas experiencias para poder ayudar a otros. La Biblia dice, amar el prójimo. Yo tengo que amar a mi prójimo, no solo mis amigos, no solo los que yo quiero. La palabra misma dice, aún tus enemigos, que los amen. Right? Y muchas cosas que dice la Biblia que a veces uno no quiere hacer, pero no, yo soy seguidora de Dios, yo soy su discípulo, yo quiero vivir como Él vivió, yo quiero ser como Él me dice que sea en la Biblia. Que a veces lo encuentro difícil, ok, pero lo voy a tratar de hacer. En Proverbios 27:17, esta me gusta porque cuando la gente dice de ir a la iglesia, dice, el Proverbios 27:17 dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Cuando tú tienes una amistad con alguien, no todo siempre va a estar bien. A veces para que algo se afile, tiene que haber una fricción, se dice, friction, una fricción. So, a veces cuando hay fricción entre amigos, entre familiares, lo que sea, cuando se arregla la manera correcta, se afila los dos lados. You become a better person. Espero que me estoy haciendo entender. Otra cosa que la persona me dijo, oh, no, que yo no estoy de acuerdo que ella escuchó de una persona que manipula a su hijo diciendo, oh, si tú no vas a la iglesia te vas a ir al infierno. Yo le dije, bueno, yo no puedo responder por eso. Yo llevaba a mis hijos cuando pequeño a la iglesia, porque eran mis hijos, yo no les iba a dejar en casa. Yo soy su padre y yo tengo una responsabilidad de enseñarles. Y la palabra en Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Mis hijos ahora uno va a cumplir 20 en unos meses y el otro tiene 23. Ya yo no lo puedo forzar, ellos tienen su propio carro, ellos no, si quieren ir, ellos van. Ya yo les enseñé, ya yo los llevé, ya yo hice mi deber como padre, ¿verdad? Y yo lo que quiero traer es que estamos en un mundo donde todo el mundo está contra de los cristianos. Es like open fair game. Es horrible.
Pero nosotros no nos podemos poner pico a pico con personas, sino mostrarle, conocer la palabra de Dios y pararnos en nuestras convicciones y hablarle la palabra de Dios con amor. Cuando empiece con opiniones o qué tú piensas de esto, bueno, yo no sé. Y de eso que se roban. Bueno, yo en la iglesia donde yo estoy, yo sé dónde está el diezmo, yo sé lo que se hace, yo estoy segura. Oh, pero y la manipulación. Bueno, yo leo mi palabra, yo me aseguro, como dice nuestro pastor, tú conoces tu Biblia y si en algún momento yo esté enseñando algo que va contra la palabra de Dios, te puedo decir. Uno tiene que instruirse a uno mismo y, hacer discípulos, porque eso es lo que Dios nos pidió hacer. Pero no hacerlo de una forma grosera, de una forma con odio, o, del momento que tú estés hablando con alguien, no, pero tú tienes que dejar esto. Mira, el Espíritu Santo es el que va a quitar eso. Right? Cuando uno primero viene al Señor, uno tiene muchas cosas. Aún yo no soy perfecta, yo tengo cosas que todavía estoy trabajando. Right? Pero lo que tiene poder es la palabra de Dios. Y por supuesto, yo tengo que tener un testimonio también. Yo le voy a dejar con Hebreos 4:12, la primera parte donde dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Recuerda, eficaz, que produce el efecto esperado. Hermano, que el Señor le bendiga. Wow, bendito sea el Señor. Bien, amados, hasta aquí esta palabra del día de hoy. Estamos confiados que Dios te ministró. Y ahora me despido deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo, mi hermano, mi hermana. Que Dios te bendiga. Chao.